la pregunta es, ¿cuánto estamos preparados usted y yo para esperar en el Señor? Y eso es lo que hoy día este texto bíblico nos va un poco a enseñar, cómo trabaja y cómo funciona Dios, cómo Él procesa los tiempos. Amén. Porque nosotros tenemos la tendencia a ser apurones, queremos que las cosas sean ahora ya, y Dios no funciona así. Él funciona bajo sus tiempos. Y vamos a leer la palabra del Eterno en el nombre del Padre, su Hijo y su Santo Espíritu. Dice así: estaban entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, de la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Fuerte, ¿eh? Fuerte porque es un hombre que amaba a la familia. Se supone que usted, si ama a alguien y ese alguien está en problemas, usted va a partir inmediatamente a verlo, a ayudarlo, para sostenerlo, para apoyarlo. Pero Jesús no hizo eso. Es gratificante tener a Dios amando a la familia. Es gratificante tener a Dios visitando la casa. Es gratificante tener a Dios como el que puede llegar libremente a descansar, a dormir a una casa. Pero eso no le obliga a que los tiempos, ¿cierto?, sean pasados a llevar, porque Jesús estaba sujeto a los tiempos del Señor. Entonces, estaba enfermo. Se supone que cuando este hombre enfermó, falleció el mismo día. Aleluya. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Que cuando llegaron a decirle, el que ama está enfermo, se demoraba 1 día en llegar. Jesús se demoró 2 días. Y 1 día en ir, 4 días. Por eso cuando llegó, dice, ya lleva 4 días y hede. Aleluya. Entonces, esto quizás da comienzo a uno de los milagros, hermano, más notables que Jesús realizó. Uno podría pensar que es tonto pensar en un milagro que es más difícil que el otro. No, todos los milagros para nosotros son imposibles, difíciles de lograr, pero para Dios no. Resucitar a un muerto, darle vista a un ciego, parar a un paralítico, para Dios es simple y sencillo. Tan simple y sencillo que a Lázaro le dijo: Lázaro, sal fuera. Ve a lavarte al estanque de Siloé y vas a ver. Levántate y anda. Tan simple que pareciera que hiciera cosas mayores, ¿cierto? Cada vez que hace un milagro. No hay en este texto un paralelo alguno para la resurrección de un hombre que había estado muerto por 4 días, cuyo cuerpo ya había empezado a descomponerse.
Según la creencia de ese tiempo, dice que el alma que salía de la persona andaba rondando para volver a entrar a ese cuerpo. Y en la medida que se iba desfigurando el cuerpo por el tiempo, el alma no quería entrar a ese cuerpo. Eso creían antiguamente. Entonces, es sorprendente, hermano, que a través de esta historia, nosotros, más que la resurrección de Lázaro, que tiene un tema teológico muy profundo, es el tiempo que Jesús se tomó para venir a Marta y a María. Ahora, si nosotros hacemos un poco de historia a través de los evangelios, los otros evangelios omitieron esta historia. Se puede creer que porque Pedro no estaba. O también se puede creer de que Lázaro estaba vivo en ese tiempo que ellos escribieron este evangelio. Entonces, podemos nosotros pensar que Juan sí estuvo ahí por una cosa simple, que era el discípulo amado. Entonces, él tenía una intimidad de acercamiento con el Señor. Lázaro era de Betania, Lázaro de la forma griega, significa Eleazar. ¿Qué significa Eleazar? Dios es mi ayuda. Entonces, cuando Lázaro y María y Marta, su hermana, ¿cierto? Estaban en comunión con el Señor, en una relación íntima con el Dios vivo. Ellos disfrutaban de la ayuda espiritual que ellos necesitaban. Jesús no iba a la casa de Marta y de María simplemente a reposar o a descansar. Jesús iba a predicar, a impartir enseñanza. ¿Y cómo lo sabe usted, pastor? Porque la palabra lo dice. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, muchas veces le había dicho en su casa quién era. Y también le había dicho quién era él, de dónde venía, porque también le responde, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, en la visita que hacía Jesús había enseñanza, había educación de reino. Aleluya. Entonces Lázaro, María y de Marta, su hermana, Jesús tenía una relación cercana con la familia. No era cualquier relación. Cuando Lázaro murió fue natural para ellos el llevar su necesidad a Jesús. Pero le fueron a avisar cuando estaba enfermo, no cuando murió. El que amas está enfermo. Era una forma de decirle, ven a verlo. Era una forma de decir, está grave y anda a despedirte. Aleluya. Se esperaba que supliera milagrosamente la necesidad de muchos otros. Entonces, por lo que también supliría la necesidad, porque si ellos sabían que Jesús hacía milagros, hacía cosas, se suponía que con mayor razón con ellos que los amaba. Pero quiero decirte una cosa que a lo mejor te va a derribar todo argumento de fe que tú puedas tener en el milagro. No hay amor más grande, no hay comunión más grande que el Señor pueda hacer acepción. El Señor te puede amar mucho, nos puede amar mucho, pero eso no cambia la soberanía de Dios. Podemos tener una comunión muy grande, podemos tener una relación muy grande con el Señor, pero eso no cambia la soberanía del Señor. Aleluya.
Entonces, por eso nosotros no podemos creer que porque si le pedimos algo, el Señor lo va a hacer así, como un chillar de dedos. No, hermano. No, no es así. Aquí está la prueba de que muchos esperaron. Y Marta, María tuvieron que esperar. Tuvieron su tiempo. ¿Lo confrontaron? Claro, lo confrontaron. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿Por qué le dijeron eso? Porque ellos sabían que tenía un poder sobrenatural. Ellos creían que lo podía sanar de la enfermedad que tenía Lázaro. Porque le dice, si hubieses estado aquí, mi hermano se hubiese sanado, habrías hecho un milagro. Aleluya. Por eso le dicen, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. María y Marta no le pidieron específicamente a Jesús que viniera y sanara a Lázaro. Sintieron que no había necesidad porque él lo amaba. Y muchos creen que Dios es amor. Claro, es verdad lo que dice la Escritura. Y muchas veces creen que porque Dios es amor, Dios tiene que estar dispuesto a hacer cualquier cosa por usted y por mí. Y no es así. Porque le dijeron, el que amas está enfermo. Entonces, oye, si tú lo amas, oye, apúrate. Apúrate. Y no fue así, hermano. Muchas veces los procesos de Dios duelen. Muchas veces los tiempos de Dios duelen. Y vivimos situaciones que no queremos vivir. Y pensando que Dios nos ama y que porque Dios nos ama, está obligado, hermano, a hacer lo que nosotros le pedimos. El hecho de que usted venga a congregarse todos los miércoles, todos los sábados, no va a cambiar la soberanía de Dios. No, Señor. El hecho de que usted llore, grite, patalee, no cambiará la soberanía de Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Porque el amor de Jesús no nos separa de las necesidades y de las enfermedades comunes de la vida humana. ¿Por qué? Porque los hombres de Dios siguen siendo hombres. Las mujeres siguen siendo mujeres. Entonces no va a cambiar. Dios va a ocupar el lugar que tenga que ocupar y nosotros vamos a ocupar el lugar que tenemos que ocupar. Va a ser así. Si yo le pregunto en este minuto, ¿quién está más cerca de Dios? ¿Nosotros, los que estamos acá, o los que están afuera en el mundo perdido? ¿Qué me respondería usted? Obviamente me va a decir nosotros porque tenemos más comunión con Dios. No. Estamos todos a la misma distancia. Aleluya. Hay una distancia entre el cielo y la tierra. El tema que nosotros, porque somos sus hijos, el privilegio que tenemos es de poder entrar a la presencia del Señor. Aleluya. Porque al romperse el velo nosotros podemos entrar libremente a la presencia del Señor. Porque somos sus hijos. A hablar con Él. A pedirle. A contarle de nuestra vida, de lo que estamos viviendo. ¿Pueden entrar los malos? Sí. También pueden entrar. Aún la puerta no se ha cerrado. Porque incluso Satanás entra. ¿O usted cree que no entra a acusarlo?
Aleluya. Sí, el acusador, pues. Él me va a acusar a mí cuando me estoy portando mal. Va y me acusa, a pesar de que él sabe que Dios me ve. A pesar de que los 7 ojos están en control, porque Dios no puede vivir por comentarios, Dios no puede vivir por cuentos. Él tiene que ver dónde está todo. Él tiene el control de todas las cosas. Por eso dice que la tierra está llena de su gloria, lleno de su poder, lleno de su soberanía. Entonces, hermano, el amor cambia algo. Para los hijos cambia porque aceptamos, ¿cierto?, el sacrificio de Cristo en la cruz y le reconocemos como el Hijo de Dios y nos hace acepto en el amado. Pero eso de ser acepto en el amado no nos cambia de que Dios pueda decir, ya porque tú soy mi hijo, toma. Ya, porque me estáis pidiendo, toma, ya, listo, se acabó, no me molesten más. No, no es así. Muchas veces cometemos el error, ¿cierto?, que le decimos a la iglesia, si usted pide creyendo, el Señor lo hará. Todo lo que pidiere en el nombre de Jesús, el Señor se lo dará. Entonces, inconscientemente le estamos metiendo a la gente que hoy día si yo pido me lo tiene que dar. No, hermano, no es así. No es así. El Señor tiene toda autoridad para guardar silencio. El Señor tiene toda autoridad para no darnos lo que nosotros queremos. Porque ¿sabe qué? El Señor quiere que nosotros aprendamos de cada circunstancia. Y esta familia tenía que aprender de la circunstancia. Esta familia tenía que aprender del tiempo. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Saben por qué? Porque iba a ser para la gloria de Dios. No porque resucitara, sino que porque Él jamás iba a haber muerte. Por eso Jesús le dice, esta enfermedad no es para muerte. O sea, Él no se va a morir, va a quedar muerto por la eternidad. Es para la gloria de Dios. Dios lo va a resucitar. Aleluya. Porque los hijos de Dios no verán muerte. Los que no creen verán la segunda muerte. Entonces, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, ¿por qué? Por la resurrección de Lázaro. Por la resurrección de Lázaro, Cristo iba a ser resucitado. Al resucitar Lázaro, Cristo iba a ser glorificado. Perdón. Al resucitar Lázaro, Cristo iba a ser glorificado, porque todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Y amaba a Jesús, a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Ve? Un día que fue el siervo a avisarle, 2 días que él se quedó. Ya van 3. Aleluya. Esta enfermedad no es para muerte, le dice. Lázaro ya estaba muerto cuando Jesús dijo esto. Lo sabía claro si era Dios. Pero el resultado final iba a ser la gloria de Dios, la resurrección. No la muerte. La muerte no se enseñorea de los que sirven al Señor. La muerte ya no existe para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Jesús también sabía que los eventos registrados en este capítulo desatarían la determinación de los líderes religiosos por matarlo. Porque era impactante lo que iba a pasar. Esto significaba que el resultado final sería que el Hijo de Dios sería glorificado. ¿Por qué?
porque lo iban a crucificar. Y iba a ser ahí, vencedor de la muerte. Aleluya. Porque dice que iba a ser glorificado en su muerte y resurrección. Aleluya. A lo mejor debiéramos haber dicho que la enfermedad era de muerte, pero finalmente para la gloria de Dios. Pero aquel que ve el final de este principio nos sorprende con una grandeza de estilo. Mire, lo que Dios ve en el principio, inmediatamente está viendo el final de cada situación. Lo que está viendo en ti, el principio de los problemas, el principio de las circunstancias que estás viviendo, Dios ya ve tu final. El tema es que nosotros no lo vemos. El tema es que nosotros no sabemos lo que va a pasar. Aleluya. La mención por separado de las tres personas probablemente lleva la atención de hacer énfasis en el efecto de Jesús por cada uno de su condición individual. No solo amaba a la familia, amaba a Marta, amaba a María y amaba a Lázaro. Aleluya. El amor individual de Jesús por estos tres es especialmente el significado cuando pensamos en cómo ellos eran diferentes entre sí. Eran muy distintos, tanto en su temperamento como en las situaciones de su vida. Marta vivía afanada, María a los pies de Cristo y a Lázaro lo toca la muerte. Podemos vivir abrazados del amor de Dios. Escúcheme bien. Podemos vivir abrazados del amor de Dios. Pero cada uno de nosotros, como familia, tenemos un acercamiento y una condición de vida delante del Señor. Algunos se van a doblar delante del Señor, a arrodillar delante del Señor. Otros van a estar afanados amando a Dios. Quizás algunos serán tocados por la muerte. Aleluya. Y cuando en una familia, hermano, toca la muerte, es un quiebre total de la estructura familiar. Sea una esposa, un esposo, un hijo. Aleluya. Porque no tiene límite en la muerte. Llega en los momentos menos esperados. Nosotros tenemos un grave problema, que nosotros pensamos que vamos a vivir aquí en esta tierra eternamente, que nunca nos va a tocar la muerte. Pero cuando toca a una familia, todo se quebranta. Y estas mujeres se quebrantaron, a pesar del amor de Dios, a pesar de que Dios los visitaba. Pero lo importante que tenían que entender que era Dios el que manejaba los tiempos. Era Dios el que manejaba los tiempos. Manejaba los tiempos para Marta, manejaba los tiempos para María y los tiempos para Lázaro. Porque conversó de forma distinta con Marta y conversó con forma distinta con María. E hizo con Lázaro lo que nadie esperaba. ¿Por qué? Porque el Señor no anda buscando sistemas y diseños terrenales. No, hermano.
Es que si tú no lo sanas, se va a morir. ¿Y qué va a pasar con la familia? ¿Y qué va a pasar con la casa? ¿Qué va a pasar con los niños? Dios no está sujeto al que pasará. Y eso tenemos que entenderlo. Que Dios no está sujeto al que pasará. Porque Él ya conoce nuestro destino. Aleluya. Entonces, se quedó 2 días más. Entonces era mentira el amor. Era un amor falso. No. Dios de verdad los amaba. Porque parece extraño que Jesús no haya actuado inmediatamente de esta gran necesidad. El retraso probablemente fue desconcertante para María y Marta. Y también muchas veces para nosotros. Que cuando Dios nos responde nos desanimamos. Cuando Dios nos responde andamos enojados. Cuando Dios nos responde no queremos orar, no queremos escudriñar la palabra, estamos confundidos. Porque no entendemos el tiempo de Dios. No entendemos el plan de Dios. Aleluya. Es claro que Jesús prolongó la pena de María y Marta. Les dijo, sufran la pérdida de su hermano. Porque fueron 2 días más de dolor agonizante para ellas. Sin embargo, el dolor fue prolongado por la misma razón por la que fue enviado. Es de su poca utilidad enviarlo solo por un rato. Mire, el Señor fue enviado para llevarnos al cielo. Pero los tiempos del cielo no son los tiempos de la tierra. Y nosotros tenemos que entender que 1000 años aquí es un día en el cielo. Entonces los tiempos son distintos. Nuestros tiempos son más largos y Dios no vino por un rato, vino por un proceso. No vino por un momento, vino por un proceso. Hacernos entender que Él tiene el control del tiempo, no nosotros. Porque no importa en qué condición esté tu problema, no importa en qué condición estés tú. Si hieres porque estás pudriéndote o si has muerto recién, para Dios no es problema. Él lo va a solucionar. Él te va a levantar. Él va a gritar tu nombre y te va a sacar de la condición que estás. Pero eso va a ser al tiempo de Él, cuando Él quiera. Aleluya. No cuando nosotros queramos. Porque algo tiene que pasar aquí en este proceso. Algo tiene que iluminarse aquí. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado tanto tiempo? ¿Por qué tenemos que esperar tanto tiempo? Estoy desesperado, no aguanto más esta condición. Aleluya. Y el Señor dice, tú vas a esperar hasta cuando yo diga. Ay, pero es que tengo que hacer otras cosas por causa de que no está funcionando esta cosa. No me importa. Te di capacidades, te di talentos, te di habilidades, úsalas. Puse fe, puse convicción, úsala. Aleluya. Dios quería que Marta, María, dependieran 100% de Él. Por eso se quedó 2 días más. Por eso Jesús prolongó la muerte, el dolor. Jesús deliberadamente esperó resucitar a Lázaro. Hasta que estuvo en la tumba por 4 días. En el Evangelio de Juan hay 3 ocasiones
en las que un ser querido de Jesús le pidió que haga algo, y en cada uno de estos casos Jesús respondió de la misma forma. Los hizo esperar. Aleluya. La pregunta es, si hizo esperar a muchos a través de la palabra, ¿pretendemos nosotros apurar los pasos de Dios? ¿Pretendemos nosotros decirle, lo quiero ahora? Yo quiero que me quites esta enfermedad ahora. Yo me congrego, yo ofrendo, yo diezmo, yo canto, yo hago todo, yo quiero ahora. Estamos en esa postura. Señor, si hubiese llegado antes a mi vida, a lo mejor no estaría viviendo así, como le dijo Marta. Aleluya. Jesús se negó a conceder su petición y luego la cumplió después de mostrar que hacer las cosas según los tiempos y la voluntad de Dios, no del hombre. Los tiempos eran del Padre, no de Cristo. Yo hago todo lo que veo hacer a mi Padre. Entonces, si nosotros, hermanos, le queremos manejar el tiempo a Dios, estamos completamente erróneos. Y pensando que Dios es un juguete, es un botiquín, es un banco, que donde por el hecho de ser hijos y de que Dios nos ama, tienen que todas las cosas ser para ayer. Ni siquiera para hoy, para ayer. Ayer necesitaba esto, Señor. Dios nunca llega tarde, hermano. Dios nunca se va a tardar para solucionar los problemas. Pero la importancia de esa tardanza es que preparar tu corazón para medir los tiempos de Dios. Él siempre se va a demorar para medir en nuestro corazón los tiempos de Dios. No es como nosotros queremos. Los tiempos de Dios son como los caminos y los pensamientos. No coinciden con nuestros tiempos. Nuestros tiempos son muy distintos a los tiempos de Dios. El Señor ya hizo todo lo que nosotros estamos esperando que suceda. Piensa en eso. El Señor ya hizo todo lo que nosotros estamos esperando que suceda. Aleluya. Alabado sea el Rey de Gloria. Necesitamos entender fuertemente este concepto, hermano. Que todas las cosas están en control del Señor. Que todas las cosas van a ser movidas por el Señor. Y que ninguna oración ferviente por cual sea, no cambiará la voluntad de Dios, la soberanía de Dios. Por mucho que usted clame, llore, patalee, no cambiará la soberanía de Dios. Mire, el libro de Apocalipsis dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró habiéndolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, que todas las cosas que has visto, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas,
porque el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo? El tiempo de la revelación. En donde los cielos se van a abrir. En donde al tiempo de Dios usted no llorará más. Donde en el tiempo de Dios usted no tendrá más enfermedad. Donde en el tiempo de Dios ya no habrá deudas. Donde en el tiempo de Dios ya no vamos a tener que ir al supermercado. Donde en el tiempo de Dios seremos consagrados para la eternidad. Aleluya. Entonces debemos movernos en cómo Dios actúa y empezar a discernir, porque muchas cosas van a la actitud del milagro, pero nunca nos hemos ido. ¿Y por qué se demoró tanto Cristo? ¿Por qué se demoró? Si amaba a esta familia. ¿Por qué retardó su vida? Porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, vino a manifestar la gloria de su Padre, no las peticiones y deseos del ser humano. Aleluya. Muchas veces los tiempos son duros, donde Dios pareciera que te va a quitar todo. Pero lo único que está pidiendo el Señor, que tú estés tranquilo, que tú y yo confiemos. El Señor dice en su palabra: estar quietos, pueblo mío, yo peleo por ti. Y el Señor nos está enseñando que debemos estar quietos, confiados. Aunque ande, dice el Salmo, en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque en Él yo confío. Él suplirá. Él traerá. Él hará de tu vida una vida plena, llena de gozo. Aleluya. Entonces necesitamos nosotros con urgencia, hermano, entender este principio, en donde Dios no va a cesar ni va a parar de hacernos entender que Él no quiere niños mimados, hijos mimados. No, Él no quiere eso. Él quiere una iglesia madura. Y eso fue lo que le dijo a Abraham: camina delante de mí y sé perfecto. En otras palabras, maduro. La perfección es madurez. Y el Señor Jesucristo, quería que Marta y María maduraran en su fe. Dice la palabra de Dios que la fe es similar a un grano de mostaza, ¿cierto? Jesús quería que esa fe que ellos tenían creciera, que se moviera en el ámbito de la fe de Cristo, no en la fe humana. Usted, hermano, si usted se mueve en su propia fe, usted está equivocado. Porque nosotros no tenemos fe. La fe es del Señor. Los apóstoles le dijeron: aumentanos la fe. Entonces, si nosotros, hermanos, pretendemos ser niños que cuando se nos cae el chupete y nos ponemos a llorar, Dios venga y ya, mijito, quédese callado, Dios no funciona así. Dios funciona con gente madura. ¿Y cuál es la gente madura? Es aquella que acepta la voluntad perfecta de Dios. Aleluya.
Porque hay inmaduros, hay niños en la iglesia que quieren que todo sea como ellos quieren, no como Dios quiere. Ay, yo quiero ir a la iglesia y ojalá que el pastor me lance una palabra. Hermano, no es así. Dios no trabaja con las emociones. No, hermano, Dios no te va a emocionar. Y por eso muchas veces nosotros fracasamos y dejamos de creer, dejamos de confiar. Como Marta, pues Marta no confiaba a pesar de que Jesús le había dicho, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ahí estaba Marta, afanada y turbada, pensando que el servicio que ella prestaba era suficiente para que Dios sanara a su hermano. Hermano, puedes tener un lujo de iglesia, con esfuerzo, con aseo, con todo, pero eso no cambia la soberanía de Dios. María pensaba que porque ella estaba ahí, porque enjugó los pies con su cabello, pensaba que Jesús iba a correr a sanar a su hermano. No fue así. Tuvieron que esperar. Tuvieron que esperar. Lázaro era el hombre que sustentaba la casa. Lázaro era el hombre que traía el sustento para su hermana, porque no se habla de papá y mamá. Y el Señor le quitó el sustento. Quizás a lo mejor el Lázaro le tiene que haber dicho al Señor, Señor, no me quites todavía. ¿Qué van a hacer mis hermanas solas? ¿Qué va a pasar con mis hermanas? Dijo, no, Lázaro, tú vas a morir. Te vas a enfermar y vas a morir. Pero es para glorificar a papá. Aleluya. Porque ese milagro no trajo otros milagros. Escúcheme bien. Ese milagro no trajo otros milagros. Trajo convicción. Porque muchos creyeron en Jesús. Entonces, hermano, te quiero decir algo. A lo mejor la situación que tú estás viviendo, la situación que podamos estar pasando, no es para que tú después te jastes de lo que Dios hizo contigo. No. No, hermano. Es para humillar el corazón y decirle, gracias a Dios estoy en pie. Gracias a Dios empecé de nuevo a caminar. Gracias a Dios estoy saliendo de esta situación. Y si no fuera por Dios no sería nada. Quizás ¿qué sería de mí? Alabado sea el Rey de Gloria. Porque el Señor dice, yo no comparto mi gloria con nadie. Ay, hermano, ore. Ay, hermano, congréguese. Ay, hermano, haga esto. Ay, hermano, haga este otro, porque el Señor lo va a ayudar. No es así. Aleluya. No, es que yo oré mucho. Usted tiene poca fe, le dicen a la gente. Y no es así. Porque todo lo que usted pueda hacer, toda la fe que usted pueda tener, toda la obra que usted pueda tener, todo el servicio que usted pueda tener o yo pueda tener, está echado por el suelo porque esto es por gracia. Aleluya. Dar un aplauso fuerte al Rey de Gloria. Es un favor inmerecido. No es por lo que nosotros hagamos. Todo es de Dios. Todo está en el plan de Dios. Él se puede tardar mucho tiempo, como puede hacer las cosas rápido. Aleluya. Alabado sea el Rey de Gloria. Prepárate para entender
el tiempo de Dios. Si Dios se está demorando en venir a tu casa, si Dios se está demorando para solucionar tu problema, si Dios se está demorando para sacarte al lugar que Él te quiere poner, te está enseñando que tienes que aprender a esperar. Aleluya. Porque lo único que no esperan y hacen berrinche son los niños. Cuando tú no les das algo, lloran, se taiman, se tiran al suelo, patalean, porque no les das lo que ellos quieren. Por eso Santiago dijo, pedís y pedís mal. Pedís para vuestros deleites. Y Dios no quiere que tú te deleites, Dios quiere que tú le obedezcas. Aleluya. Y esperar también es obedecer. Estar quieto también es obedecer. Tener paz también es de Dios. Aleluya. Dormir en paz también es de Dios. Quizás no estás durmiendo bien. Quizás estás atormentado durante la noche por las situaciones, las circunstancias. Pero el Señor dice, paz en medio de la tormenta. Aleluya. Aprendamos a tener paz. Aprendamos a esperar. Aprendamos a ser pacientes. El Señor nunca se apuró en nada, hermano. Dice que hizo las dos lumbreras y descansó. Hizo todas las flores del campo y descansó. Hizo los mares y descansó. ¿Por qué no está apurado? Él no está desesperado. Entonces, si Él no está apurado y Él no está desesperado, Él se va a salir del templo que habita para decir, te voy a dejar solo para que entiendas que yo tengo el control de todas las cosas. Aleluya. ¿Cuándo me voy a sanar? Cuando Dios quiera. ¿Cuándo voy a salir de este problema? Cuando Dios quiera. Por eso el Señor dice, no tomes decisiones apresuradas, que voy a ir para allá, que voy a ir para allá. Si Dios quiere, voy a ir de vacaciones. Si Dios quiere, voy a hacer esto en 2 años más. Si Dios quiere, vamos a pasar por este momento. Aleluya. Porque así como Dios acorta los tiempos o los alarga, Dios toma decisiones de dejarte o tomarte y llevarte. Y se acabaron los sueños. Se acabaron los problemas. Se acabó todo porque Dios dijo, hasta aquí nomás, hijo. Aleluya. Si nosotros no entendemos la posición delante del Señor, y vamos a estar haciendo berrinches por todo, y vamos a andar apurando a Dios, Dios es como el padre que está cansado, escúcheme bien, está cansado de ir al colegio, a la oficina del director, a escuchar problemas de su hijo. Entonces va a llegar el papá y le va a decir, hijo, ya no tienes solución. Hemos buscado por todos los medios que tú dejes de hacer lo que estás haciendo. Venga, mijito. Permiso, director. Vamos a casa. Y lo sacó del colegio. Aleluya. El Señor puede hacer lo mismo. Estoy cansado de tus berrinches, estoy cansado de tu lloriqueo, estoy cansado que me estés apurando. Vamos a casa. Yo no funciono así. Aleluya. Por eso, hermano, en el amor del Señor, aprendamos a esperar. Aprendamos a tener paz.
aprendamos a sujetar nuestros pensamientos, nuestra idea. Estar quietos delante del Señor. Ni siquiera le preguntamos, ¿y cuándo, Señor, usted cree que...? No. Cuando usted quiera. Cuando usted quiera, papá. Yo me las arreglo. Yo veré cómo lo hago. Pero cuando usted quiera. Aleluya. Santo es el Señor. Póngase de pie. Vamos a orar. Oramos al Señor. Padre, es impactante tu palabra, Dios. Teniendo tanto amor por esa familia, tú los hiciste esperar para manifestar la gloria de tu Padre. Oramos, Señor, para tener esa tranquilidad en nuestro corazón, de que todo está bajo tu control, de que nada sucede sin que tú lo permitas. Tú eres dueño de nuestros recursos, tú eres dueño de nuestra vida, tú eres dueño de nuestro cuerpo, de nuestro tiempo, tú eres el Dios eterno. Y hoy decidimos, Señor, ante tu presencia, descansar en tu palabra. Como decía la alabanza, descansar en tus promesas. Porque tú eres un Dios de pacto. Es un Dios que no cambia, es un Dios que no tranza. Es un Dios justo. Si estamos viviendo alguna situación, Señor, difícil, te pido que traigas paz a nuestras vidas. Y que todo sea a tu tiempo. Y que dejemos de orar pidiendo cosas que no se van a cumplir. Y que dejemos de orar por cosas que son un tiempo lejano para nosotros. Porque todo tiene su tiempo. Todo tiene su hora. Todo lo que está bajo el cielo está bajo control tuyo, Señor. Nuestras vidas, nuestros hijos, nuestra casa, todo, nuestro trabajo, todo está bajo tu control. Y lo único que tenemos que hacer es ordenar la casa, papá. Siempre me marcó esa palabra, ordena tu casa porque ciertamente morirás. Y el siervo se volvió a la muralla y dijo, he andado delante de ti con integridad. Y le alargaste 15 años de vida. Señor, permítenos ordenar nuestra vida, porque nosotros somos la casa. Cuando Josué dijo yo y mi casa, era yo y su familia, porque todos somos casa. Y esta casa tiene que aprender a vivir bajo tus mandatos. Esta casa tiene que aprender a vivir bajo tus órdenes, bajo tu soberanía. Enséñanos ese principio, Dios. Enséñanos a esperar en ti, a tener paz en medio de la tormenta. Porque aunque vengan contra mí, no me tocarán. Aunque todo se levante en contra, en ti estoy seguro. En ti estoy confiado. Por eso, Señor, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, que coloques bonanza en este lugar, en las almas de tus hijos, para que podamos salir confiando en que tú llegarás y darás solución gloriosa a nuestras circunstancias, así como lo hiciste. No te importó que Lázaro se estuviera pudriendo. No te importó, Señor, en la condición que él estaba. Tú dijiste, quitar la piedra. Y gritaste, Lázaro, sal fuera. Porque era tu tiempo que tú tenías que llamar a Lázaro. No era el tiempo de María ni de Marta, era tu tiempo cuando tú tenías que llamar a Lázaro. Y hoy día, Señor, yo creo que a tu tiempo tú llamarás a Luis, a Ricardo, a María Isabel. Tú llamarás, Señor, a Cecilia. Tú llamarás al diácono, me llamarás a mí y decirnos, salgan fuera de esa circunstancia.
Salgan de ahí, porque ya es el tiempo de la vida. Ya es el tiempo del gozo, ya es el tiempo de la felicidad. Salgan. Yo creo, Señor, que muchos saldrán al llamado tuyo, pero a tu tiempo. A tu tiempo. No al tiempo de las Martas, no al tiempo de las Marías, es al tiempo del Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por enseñarnos tu tiempo, por enseñarnos de una forma distinta, Dios. Bendícenos y guárdanos, y que esta palabra nunca se nos olvide, papá, que todo es a tu tiempo. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén.